Buenos días, ¿me escucha bien? Bueno, buenos días. En un momentito en que se incorporen los demás compañeros, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Vamos a dar inicio. Eh, para esta sesión vamos a hacer lo siguiente. La próxima semana se entregan los proyectos finales. Entonces, quiero recordarles que el día de entrega, es decir, sus elementos del proyecto deben de estar terminados y subidos en plataforma el día viernes, de este viernes, ¿ok? Para que no se vayan con la finta de que es el mismo día de clases, no. El día de viernes ya deben de estar en plataforma. Lo que vamos a hacer en
la siguiente clase es que voy a seleccionar a cada uno de ustedes para que hagan la exposición del trabajo de su proyecto integrador. Entonces, para que vayan también preparándose. Si hay dudas en relación al proyecto, los vamos a dejar al final. Yo espero que el último bloque, un poquito, los últimos 20 minutos del último bloque de esta clase, los ocupemos para dar las indicaciones finales de cómo se va a presentar el proyecto escrito y su video. Recuerden que el proyecto está conformado en dos partes. La primera parte es el trabajo escrito de lo que solicita ahí en la plataforma, lo que está especificado en la plataforma, que es la actividad. Esa es por escrito. Y la otra es un video donde ustedes hacen la presentación o exposición del resultado de su trabajo escrito. ¿Sale? Como les expliqué al principio, el día viernes deben estar en plataforma un archivo con su proyecto terminado y un archivo con su portada, y ahí en la portada el enlace para poder acceder a observar su video de su exposición de su proyecto. Ese es como punto número 2. Y el punto número 3 es el día sábado. Si tenemos algo que revisar, algún tema que tengamos todavía que analizar, lo haremos en el primer bloque. Dejando el segundo bloque, a partir del segundo, terminando de analizar el tema, iniciaríamos con las exposiciones. No se garantiza que todos nos dé tiempo a todos de exponer. Por eso es la importancia de que todos tengan su video en plataforma. Pero a todos los que expongan el próximo día sábado, pues obviamente van a tener una, ¿cómo le vamos a poner? Una ponderación adicional por haber expuesto en vivo durante la clase. Entonces, me gustaría que fueran pasando la voz a los compañeros en su grupo que tienen ustedes o con su jefe de grupo de todas estas indicaciones. Si no, no hay problema. Acuérdense que estos videos los trataré de subir a más tardar mañana en la tarde o al día de hoy, tendría que ser hoy, por la tarde, para que puedan otra vez observar estas indicaciones que acabo de dar. ¿Sale? Entonces, ok, está bien, gracias por avisarlo de Yasmín. Bien, entonces vamos a iniciar. La vez pasada, hablamos de habilidades gerenciales. Iniciábamos con algunos aspectos que tenían que ver con las cualidades a la hora de dirigir una organización. Hablábamos de habilidades que tenían que ver con la persuasión, con la delegación, ¿sí? Y la negociación como factores importantísimos de cualquier líder o jefe de organización. Entonces, ya las desglosamos, ya las analizamos. Ahora, dentro de estas mismas habilidades gerenciales, además de las que ya mencioné, se conjuntan con otras que tienen que ver con lo que enfrentamos día a día, que eso tiene que ver con lo que es el manejo de conflictos. ¿Sale? Entonces, en esta ocasión vamos a hablar, me van a ayudar a revisar el manejo de conflictos. Les voy a ir
pidiendo que participen, ya sea para apoyarme con la lectura o para poner algún ejemplo sobre lo que ustedes han tenido como experiencias, ya sea en sus trabajos o en alguna otra organización donde la que hayan estado, ¿sale? O alguna opinión al respecto de lo que aquí se va a analizar. ¿Sale? Entonces, si no hay alguna otra duda en relación a lo que hablé al principio, para los que alcanzaron a escuchar acerca de los proyectos, lo dejamos 20 minutos al final para que vayan preparando bien sus dudas y yo tratar de aclararles bien qué es lo que exactamente voy a necesitar de ustedes. ¿Sale? Recuerden que cuando se corte un bloque, dejamos 5 minutos de espacio antes de iniciar el segundo. ¿Sale? Por si se me corta la señal por el tiempo, tómense esa pausa y 5 minutos después nos volvemos a conectar. Entonces vamos a dar inicio. Cuando hablamos de manejo de conflictos, entendemos que el simple hecho de la interacción entre las personas, entre los seres humanos, pues genera diferencias. No todos somos iguales. Todos tenemos diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, incluso diferentes culturas. Y obviamente cuando llegamos a una organización, una empresa, pues obviamente también tenemos diferentes experiencias y diferentes formación profesional o en el puesto en que nosotros nos desempeñemos. A veces vemos los conflictos como algo que preferimos que no exista, ¿sí? Que no haya conflictos. Sin embargo, vamos a analizar en este caso que como casi siempre como resultado de la resolución de un conflicto, pues viene un cambio y viene una mejoría, ¿sí? Viene una solución a algo que está entorpeciendo el avance o el transcurso normal de alguna situación. Entonces, los conflictos siempre están presentes y siempre van a estar presentes en las relaciones humanas. Decimos que hay conflicto cuando dos o más partes interdependientes, es decir, que dependen unas de otras, perciben que sus objetivos son incompatibles, es decir, lo que desea una parte es diferente, a veces incluso opuesto o contrario a lo que quiere la otra parte. Ahí es donde tenemos conflicto, ¿ok? Entonces, cuando tengamos, normalmente, ¿cuántas veces en un día, vamos a ver aquí, cuántas veces en un día no encontramos o experimentamos conflicto? ¿Eh? Tenemos conflicto cuando llegamos al trabajo porque alguien está haciendo algo de una manera diferente o equivocada. Y ahí entramos en conflicto. ¿Por qué? Porque no es el objetivo que yo quiero, porque no está contrario a lo que está establecido y entonces ahí, cuando se rompe eso, hay un conflicto. Se genera un conflicto. Como líderes, como directivos, como gerentes o líderes de un equipo de trabajo, lo que necesitamos nosotros aprender es a reconocer el conflicto, entender cuáles son los elementos que lo ocasionan y aplicar estas habilidades gerenciales que hemos estado analizando en la clase pasada, ¿no? Ver si podemos persuadir, ver si podemos negociar o ver si podemos delegar, entre otras que vamos a ver en el día de hoy. ¿Sale? Entonces, continuamos. Si me ayuda, por favor, a leer, vamos así como aparezcan, David. Dice, los conflictos son parte de lo cotidiano y están aludidas no solo
en las relaciones familiares ni de amistad, sino también en las relaciones institucionales como empresariales, afectando la motivación de los trabajadores e individuos por seguir creando y manteniendo organizaciones y sociedades vigorosas y viables. Bien. Entonces, como decíamos, ¿no? Es parte de todos los días. No solamente las vamos a encontrar en la casa o con los amigos, sino lo más importante y lo que en este caso nos interesa a nosotros son lo que sucede dentro de las relaciones de trabajo en una empresa, ¿sale? A veces el exceso de conflictos empieza a afectar en las cuestiones emocionales, en la motivación, en las ganas de trabajar, y obviamente eso afecta el desempeño de un área o de una organización. Ahora, ¿qué es lo que causa conflicto? ¿Qué circunstancias causan conflictos que pueden surgir dentro de los grupos de trabajo? Es decir, ¿qué cuestiones o qué elementos son los que hacen que se genere un conflicto? Ya vimos que un conflicto es cuando dos partes no están de acuerdo o no tienen los mismos objetivos dentro de sus actividades, en las acciones que realiza, y por lo tanto llega a haber esta eh, diferencia entre dos partes, ¿no? Pero, ¿qué tipo de circunstancias pueden causar conflictos en un grupo de trabajo? Alguien que me pueda dar, por ejemplo, en un equipo de trabajo escolar, ¿cuándo hay conflictos en un equipo de trabajo? Se les da un proyecto, se les organiza un equipo y a partir de que hay una interacción entre varios miembros de un equipo, empiezan a surgir conflictos. ¿Qué tipo de conflictos encontramos en un equipo de trabajo escolar? ¿Puedo opinar? Adelante. En un equipo de trabajo, por decir escolar, Ujú. la dedicación o el empeño que le ponga cada uno, ¿no? Es el Ajá, principal, la iniciativa, ¿no? sí. ¿Qué otro? Otra podría ser la aportación, ¿no? Que hay veces que integrantes del grupo dicen, tratamos a veces de dejar que los demás hagan las cosas, ¿no? Y Ujú. ya empieza que es que tú hiciste más, es que yo hice menos, es que por qué yo me toca a mí hacer esto. Ajá. Bueno, son algunos de los conflictos. O el tiempo, ¿no? También. Que unos se tardan más y otros menos en hacer o dejan pasar el tiempo y no hacen las cosas en el momento que se requieren, sino que lo van dejando, ¿no? Entonces, muy bien, gracias. Gracias. Entonces, esto también sucede a una escala mayor dentro de las organizaciones laborales o de una empresa. Siempre vamos a encontrar que un área de trabajo está más estresada o tiene más presión por parte de los directivos que otras, ¿no? Y otras pareciera que se la pasan muy tranquilos y los resultados son para todos. Entonces, hay ciertas diferencias o ciertos aspectos que van generando estos conflictos dentro de los grupos de trabajo. Ahora, ¿cómo puedo minimizar o aplicar el manejo o resolver los conflictos en estos grupos? En el mismo ejemplo de los grupos de trabajo escolares, ¿cómo hacemos que ese tipo de situaciones que causan conflictos se puedan resolver o puedan minimizarse, es decir, que no afecten tanto el resultado del trabajo del equipo? ¿Alguien más que me pueda opinar? Voy a ir a mencionar. A ver, María Guadalupe. Bueno, la pregunta es, ¿cómo hacen para tratar de resolver o minimizar o manejar ese tipo de conflictos que mencionaba David hace ratito en un equipo de trabajo? ¿Cómo le pueden hacer? ¿Cómo le han hecho? Yo opino que en la cuestión que comentó sobre el tiempo es
que todos los integrantes del equipo sean flexibles para que se quede de acuerdo en un determinado día o horario que puedan todos. Eso es como establecer el programa de trabajo, ¿no? ¿Qué Sí, días, qué ser fechas y qué se va a hacer? sí, ser flexibles y solidarios entre todos, porque luego sí no tenemos la misma oportunidad. De participar igual, exacto. Ok. ¿Qué otras? Por ejemplo, ¿no, a poco nunca les ha tocado históricamente que el maestro haga los equipos y te toque con alguien que no te llevas o que no te cae bien? ¿Cómo lo manejas? Pues yo creo que ante todo la responsabilidad, ¿no? Porque si a lo mejor puede ser en un trabajo en equipo, en un trabajo en una empresa donde hay mi jefe o mi compañero no me cae bien, pero al final de cuentas estamos todos en un equipo trabajando por un fin en común. En este caso sería una calificación. Y a pesar de que no me caiga bien, pues mi objetivo es obtener una buena calificación y pues voy a hacer mis Esfuerzos. criterios personales de un lado por un bien común. Exacto, ¿no? Hacer a un lado las cuestiones personales para enfocarse en la solución o el logro del objetivo del grupo. Muy bien. Gracias, Patti. Ahora, a veces, en muchas empresas, o se recomienda que en todas las empresas se aproveche estos conflictos o la generación de los conflictos sean aprovechados para, como una estrategia para generar una evolución o un cambio en razón a lo que se genera, donde se genera el conflicto. Eh, Muchas veces, lo vamos a ver más adelante, pensamos que el solo hecho de tener diferencias en cuanto a los objetivos, en cuanto a los métodos o las maneras de trabajar o de hacer, eso ya es problema y que no tiene solución y que no me va a llevar a nada, sino que todo el tiempo algunos decidimos pues tratar de adaptarnos, otros decidimos mejor lo dejamos por la paz, ya no me meto en broncas, otros deciden estar confrontando todo el tiempo. Pero si no se aplica esta habilidad de manejo de conflictos, en realidad no estamos aprovechando el conflicto para generar cambios alrededor del donde se generó el problema, ¿sí? Y este tipo de cuestiones son algo que nosotros como gerentes tenemos que ver. El conflicto en sí no es malo, incluso puede ser una estrategia que me permita mejorar si yo pongo todas mis habilidades que hemos estado analizando a lo largo del curso, si yo pongo todo eso que ya analizamos de mi parte, ¿sí? Como líder, si yo pongo todo eso para poder canalizar el conflicto y al resolverlo, esté yo también estableciendo una evolución, un crecimiento y una mejora hacia, en torno al conflicto, es decir, positiva para la empresa. Entonces, no hay que olvidar que hay diferentes tipos de conflictos. Hay estos que yo digo que son positivos, que me pueden ayudar a aprender de mis errores, a aprender de los problemas para que no se vuelvan a repetir o para enfrentarlos con una mejor, con una mejor actitud o con una mejor estrategia que permita que eso no impacte. Pero hay otros que son de tipo destructivos. Cuando estos conflictos destruyen el autoconcepto de cada quien, es decir, te pega en la autoestima, divide personas y reduce la cooperación, es decir, en vez de, como decía Patti, ¿no? De ser profesionales, reunirse y buscar una solución, cuando los conflictos son destructivos, el resultado es la separación, ¿sí? Y obviamente aumentan
en vez de conciliar, aumentan las diferencias. Esos son un tipo de conflictos destructivos que también hay que saber. Los que yo menciono son conflictos constructivos, cuando a la hora de analizar la situación, facilita una comunicación auténtica entre las partes que están involucradas. Cuando logramos desarrollar la cooperación mediante la negociación, la delegación o, ay, se me olvida la otra, negociación, delegación y Negociación. negociación, ya dije, delegación y me falta un Persuasión. persuasión, exacto, la palabra no la uso mucho, por eso se me olvida. Y la persuasión. Entonces, ocupando esos, pues obviamente voy a poder generar un mejor entorno. Cuando el conflicto también me va a ayudar a liberar el estrés, porque estoy desahogando todo lo que está pasando, lo estoy exteriorizando, lo estoy sacando y con eso yo estoy, al mismo tiempo que yo doy información y explico la circunstancia, pues también yo me estoy sintiendo más aliviado por sacar toda esa problemática. Y obviamente, a la hora de poner todo esto junto y buscarle solución, pues obviamente vamos a ir desarrollando y aprendiendo nuevas destrezas y habilidades para futuras ocasiones o para lo que venga en cuanto a los conflictos y solucionarlos, ¿sale? De tal forma que lo que se recomienda como de esta habilidad gerencial, ¿en qué consiste ya en forma, ¿no? El manejo de conflicto es un conjunto de estrategias y actividades que previenen las tensiones y confrontación para que haya colaboración y confianza en la convivencia. ¿Sale? Entonces, aquí déjenme corregir un horror de ortografía. Espérenme. Porque esta haya no es con doble L. No es de hallar, sino de haber. ¿Ok? Sale. Entonces, a eso nos referimos, ¿no? Es la forma en que nosotros vamos a lidiar con el conflicto. Hay personas que todo lo que hemos analizado, su personalidad, su temperamento, sus habilidades, sus competencias para manejar situaciones, pues lo inducen o lo llevan naturalmente a tomar varias posturas distintas ante un conflicto, ¿sí? Y algunos van a decidir enfrentarlo de manera agresiva, otros van a tratar de llegar a un acuerdo, otros van a tratar de evadirlo y así. Bueno, pues todas esas son válidas y en algún momento tendremos que conocerlas y saber en qué momento nos convendría usar una actitud o una estrategia o en qué momentos utilizar otras. Todo esto precisamente porque son habilidades que nosotros como líderes o jefes tenemos que conocer para poder tener un buen manejo de el personal o de la gente o del grupo de trabajo en el que estamos, ¿no? Entonces, un conflicto sobre algún asunto en particular no es solo probable en equipos de alta dirección, es decir, no se da nada más en las grandes empresas, pero además de que es probable, también puede resultar valioso. Este conflicto dota a los ejecutivos de un rango de información más inclusivo, un entendimiento más profundo de los asuntos y un conjunto más rico de posibles soluciones. Cuando estamos hablando de conflictos constructivos o cuando le damos ese enfoque, ¿sale? Entonces, una de las principales causas de un estudio que analicé de fracaso de los negocios entre
las principales corporaciones es que de repente en una organización, entre los directivos o los gerentes, siempre estén todos de acuerdo. Y ustedes podrán pensar, ¿cómo es posible que si estamos hablando de manejo de conflictos, nos diga que el hecho de que todos los directivos y gerentes estén de acuerdo es malo? Me va a llevar al fracaso. ¿Por qué es eso? Ellos, cuando todos están de acuerdo, es que tienen la misma forma de ver las cosas y que tienen el mismo tipo de metas. A lo mejor hasta ahí todavía no entienden qué es lo malo. Lo malo de que no haya alguien que mueva o que genere conflicto, o que simplemente al cuestionar levante o genere conflicto, es porque la falta resultante de tensión entre las diferentes perspectivas puede promover un clima de complacencia, es decir, pensar que como no hay conflicto, todo está perfecto. Y podemos caer en una apariencia sobre algo que no es la realidad. ¿Y cuándo nos vamos a dar cuenta? Pues cuando empecemos a ver los resultados. Imagínense que como equipo todos estamos todo el tiempo de acuerdo en todo. Pero a lo mejor todos no somos perfectos, todos tenemos defectos. Pero nuestros defectos son prácticamente los mismos. De tal forma que no podemos ver las oportunidades que hay para mejorar y nos quedamos estancados en una manera, ¿por qué? Porque todos tenemos una misma forma de pensar. Entonces, por eso dice, primero, de manera natural, es ilógico pensar que en un grupo de personas que colaboran no existan diferencias. Segunda, que esas diferencias no se utilicen para buscar evolucionar, sacarles provecho, analizarlas. Y que no tengamos el conocimiento suficiente acerca del manejo de conflictos como una herramienta positiva para mejora, lo cual nos puede llevar a lo que decíamos, ¿no? ¿Todos de acuerdo? Pues todos vamos mal. ¿Sí? Todos en desacuerdo, pues entonces iremos haciendo aportaciones a todo, que puedan darnos una mayor visión de la realidad de la empresa. ¿Vale? Bueno, dice, dice, este problema de que todos estén de acuerdo se complica comúnmente por el fracaso de los consejos directivos en asumir una función vigilante agresiva, es decir, todos los gerentes, tú eres el gerente general o eres parte del consejo directivo. Y vas con el gerente de producción y él te dice que no hay problema, que todo está bien. Vas con el gerente de almacenes o de ventas, que todo está perfecto, que todo está bien. ¿Sí? Pero te quedas simplemente ahí. No hay realmente, tú como directivo tienes que cuestionar siempre el trabajo o la forma de pensar de los demás para motivar la generación de ideas, para generar conflicto. ¿Sí? Cuando un consejo directivo evita el conflicto con su equipo de trabajo, ¿sí? Puede ser que haya una apariencia entre que todo está bien en cuestiones clave y estar muy confiados en que pues, están conservando su puesto de trabajo. Lo que ha resultado del estudio de las fallas en este tipo de negocios, en estos casos, es que la ausencia de desacuerdo a menudo es vista por los directivos como un signo de buen liderazgo, es decir, que no haya problemas en la empresa, que no haya diferencias o conflictos entre los elementos de tu equipo de trabajo y contigo como líder,
no quiere decir, o sea, eso se puede ver como, pues qué padre, mira, no hay conflictos, entonces es bueno, es un buen líder. Cuando en realidad el hecho de que en una organización, fíjense, el hecho de que en una organización no haya conflicto puede ser un indicador relevante de estar desconectado de los cambios significativos que están sucediendo en el lugar de trabajo. Es decir, en pocas palabras, te quedaste dormido, ni cuenta te estás dando de cómo se está comportando el contexto de la organización, ¿sí? ¿Por qué? Porque como no ves, tú como líder, no ves conflictos, como ninguno de tus subordinados te genera ningún conflicto, puedes pensar que todo está perfecto. Y vamos a ver más adelante por qué a veces da esa impresión. De tal forma que las organizaciones, en las que existen pequeños desacuerdos en lo concerniente a asuntos importantes, por lo general fracasan en ambientes competitivos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si no hay conflictos, si no hay desacuerdos importantes, no estamos realmente cuestionando el funcionamiento de la organización. ¿Por qué? Porque solamente estamos ocupados en problemas pequeñitos y estamos dejando de lado los grandes problemas. Es decir, estamos pensando en lo que sucede en el día a día y estamos olvidando la visión general o global de la organización. No sé si me explico. O lo que decían por ahí, nada más estoy viendo el árbol, no estoy viendo el bosque. ¿Sí? Cuando lo que se trata es que el manejo de conflictos me ayude, ¿sí?, a mejorar en situaciones importantes dentro de la empresa. A veces los pequeños problemas, pequeños desacuerdos, son apenas indicadores de que hay algo más grande que podría estar yendo mal, ¿sí? Entonces resolvemos cosas pequeñitas, pero no resolvemos las cosas importantes. A eso se refiere este párrafo. ¿Por qué sucede esto? Porque a veces todos los que integran una organización son tan homogéneos, es decir, son tan idénticos, ¿sí?, que están mal equipados o no tienen la necesidad de adaptarse a las condiciones del entorno, ¿sí? Es decir, no hacen un esfuerzo por estar constantemente analizando las causas de los conflictos y resolverlos, sino que a veces no tienen el conocimiento o la capacidad de resolverlo, o simplemente son tan complacientes que no encuentran la necesidad de mejorar su condición actual, ¿sí? Es el clásico de, oye, ¿por qué no mejor hacemos esto de otra forma, más rápido o con mejores materiales? Y el otro te va a decir, el que está en esta circunstancia que aquí dice en el párrafo, te va a decir, ¿para qué? Si siempre lo hemos hecho así. Pues sí, siempre lo has hecho así. Por eso la empresa cada vez va rezagándose en comparación con la competencia y con el mercado general. ¿Por qué? Pues porque como no hay problemas, ya se adaptaron a esas condiciones y no quieren generar conflicto para buscar o encontrar dónde está el conflicto que les ayude a mejorar su condición actual. ¿Sí? No sé si me expliqué ahí en ese sentido. ¿Sí? Es como caer en el conformismo, ¿sale?
El conflicto es la sangre vital de las organizaciones vibrantes, progresistas y estimulantes. El conflicto enciende la creatividad, estimula la innovación y fomenta el mejoramiento personal. ¿Sí ven? Una empresa que no tiene conflicto es una empresa que es conformista, que evita el conflicto, pero que a la vez no se da cuenta que el conflicto puede ayudarle a mejorar, a crecer. ¿Sí? Entonces, en una empresa donde el liderazgo no tiene un adecuado manejo de conflictos, pues vamos a encontrar una empresa que se ha quedado estancada. Vamos a encontrar una empresa que a veces, lo vamos a ver más adelante, ha estado sometida al dominio de sus líderes, ¿sí? Por comodidad, para no conflictuarse, ¿sí? Para no tener problemas. Y eso es malo para las organizaciones. ¿Sale? Bueno. Ahorita en el siguiente bloque vamos a continuar. Ya nos queda alrededor de un minuto. Entonces, lo que acabamos de ver es qué es el conflicto. ¿Sí? Es cuando existe una diferencia de objetivos entre dos partes que interactúan cotidianamente. ¿Sí? Uno quiere una cosa, el otro quiere la otra, pero son interdependientes. Dependen uno del otro. Ahí es cuando surge el conflicto, de esa diferencia. Luego, el manejo de conflictos es todo lo que hagamos para buscar sacarle provecho a esos conflictos. ¿Sale? Bueno, cortamos este bloque y nos conectamos, por favor, en 5 minutos.